Hola a todos y a todas. Vamos a ver, llegado las proximidades del examen, pues a lo mejor sería conveniente realizar un vídeo como el que creo que voy a poder aportaros esta misma tarde. La idea es que a lo largo de las tareas que habéis realizado, pues he encontrado, especialmente en las últimas, una serie de errores. En algunos casos esos errores han sido comunes porque lo he visto en 2, 3, 4, 5 alumnos. Y es verdad que a cada uno de vosotros he intentado haceros alguna retroalimentación, algún comentario, aclararos la deficiencia y cómo resolverla. Pero creo que me resultaría mucho más útil todavía, de cara a que estéis mejor preparados todos en general al examen, pues que tengáis una recopilación de esos fallos típicos y de cómo no cometerlos. Así que voy a ir presentando aquí un PowerPoint donde os lo he resumido y después un poquito de código para explicaros cada caso. Vamos a empezar con el primero, pues es que el examen es pues de JavaScript, entonces no podemos utilizar jQuery. Me he encontrado al menos tres ejercicios solucionados con jQuery y claro, no, aunque es una solución posiblemente más breve, con menos líneas de código, muy eficiente en cuanto a legibilidad, y la verdad es que a mí me gusta programar en jQuery. Pero es verdad que las empresas cada vez piden menos jQuery y que en la asignatura no se ha aplicado jQuery y que todo lo que hace jQuery también lo puedes hacer en JavaScript, más o menos también de forma eficiente, por lo que no, de momento no me planteo. Hace unos años sí que explicaba jQuery, lo examinaba y lo evaluaba, pero no, cada vez está cada vez más en desuso. Bien, no tengo nada que decir respecto al código, es solamente que recordéis que el examen se resuelve con JavaScript, fundamental, igual que las tareas de clase. Bien, dicho esto, para recuperar datos de un servidor, pues no utilizaremos el comando, la función Ajax de jQuery, porque si no se puede usar jQuery, pues no se puede usar la llamada Ajax. Pero es que para hacer llamadas Ajax no tenemos por qué recurrir al método Ajax de jQuery. Es que en clase hemos explicado el método tradicional con XML HTTP request y el método actual que es con la API fetch. Llegado a este punto, los dos son válidos. Se recomienda especialmente Fetch, porque es el actual y hacia el que va a derivar JavaScript en el futuro de manera única. Pero quien quiera resolverlo con XML HTTP Request, pues lo puede hacer. Es un poquito más elaborado y, no sé, para mi gusto, más complejo. Más líneas de código, menos legible. Pero bueno, si queréis hacerlo, yo no os puedo tirar para abajo un examen porque hayáis usado el método tradicional. Pero os aconsejo que practiquéis, que aprendáis y que desarrolléis vuestros programas con Fetch. Bien, vale, hemos hecho un fetch, ¿vale? Ahora vamos a suponer que estamos recuperando datos de un servidor, hemos hecho un fetch y el resultado, pues, es un paquete de datos, un array, una colección de datos que queremos posiblemente mostraros en pantalla o hacer algo con ellos. Entonces, pues tenemos la siguiente dificultad, el siguiente error que he visto a la hora de mostrar los datos en pantalla, ya sea completos o filtrados, pero sin duplicar código. Por eso pongo esta diapositiva. Y ahora sí me voy a una ventana de código. Bueno, en resumidas cuentas, es lo siguiente. Me he encontrado en varios ejercicios que a la hora de mostrar algo en pantalla, vosotros hacéis una función que se llama mostrar datos, por ejemplo, y entonces esta función mostrar datos hace algo así como if el usuario ha elegido, lo voy a poner en castellano para que lo entendáis todos, if el usuario ha elegido todos los datos, que en este caso era un ejercicio de bicicletas y el usuario podía elegir todas las bicicletas, entonces hago un fetch, todo en castellano, o pseudocódigo, de todas las bicis, hago un fetch de todas las bicis y un bucle para mostrarlas todas. Y en caso contrario, si el usuario no ha elegido todos los datos, entonces, hago un fetch de algunas bicis, hago un fetch de algunas bicis
y hago un bucle idéntico al de arriba para mostrar las bicis recibidas, que están como filtradas, ¿no? Esto es muy raro. Esto es muy raro porque, para empezar, tenemos una función que se llama mostrar datos. Y la función mostrar datos no debería recuperar los datos y mostrarlos, debería solo mostrarlos. Hay que empezar a hacer un esfuerzo importante en, en que el código sea muy correcto. Es probablemente algo que se hizo mucho más hincapié en programación de primero, porque claro, como son las primeras pinceladas sobre cómo programar, pues es importante que se deje claro que cada función tiene que tener una tarea, un compartimento de tareas encargadas y que no es buena idea mezclar. Entonces, una cosa es hacer el fetch para recuperar las bicis y otra cosa es hacer un bucle para mostrarlas en una tabla. No debe ser la misma función. ¿Por qué? Porque además es que luego se complica porque si es posible que queramos recuperar unas bicis u otras, luego nos lleve a hacer unos bucles u otros. Y esto empieza un poco a convertirse en un código bastante poco elegante. ¿Cuál es la solución alternativa a esto? Bueno, la solución alternativa y que deberíais hacer sí o sí es que haya una función que sea recuperar datos, y esa función recuperar datos hará el fetch que tenga que hacer, hará un fetch u otro, pero en cualquier caso, ese fetch dejará en una variable, por ejemplo, podemos poner aquí una variable global que sea let datos, y luego en algún momento pondremos que datos es igual al JSON que nos llega como respuesta, ¿no? Al JSON de respuesta lo dejamos en la variable datos. Bien, y una vez que tenemos la variable datos, pues puede ser que el usuario quiera mostrarlas todas, las bicis, o solo mostrar algunas. Entonces yo podré, en el caso de que el usuario elija la función mostrarlas todas, pues entonces nosotros tendremos una función mostrar datos donde recibo como parámetro la colección de datos que queremos mostrar. Entonces voy a poner aquí bicis, ¿no? Recibo el array de bicis. Bien, y entonces aquí sí que hay un bucle para mostrar todas las bicis. ¿Pero eso son todas el 100% de las bicis del catálogo de la tienda? No, son las bicis que estoy recibiendo como parámetro. Entonces, es cuestión que nosotros llamemos a la función mostrar datos de dos formas distintas. Si queremos mostrarlas todas, pondremos mostrar datos de todas las bicis. Bueno, sería nuestra array datos. Este dato que tenemos aquí arriba lo igualamos con el JSON que nos llega de respuesta y a partir de ese momento datos contiene todas las bicis. Ya no tenemos que hacer más fetch. Hemos hecho un solo fetch y nuestros datos, toda la base de datos que hemos recuperado del servidor, lo tenemos guardado en la variable datos. Ahora yo, si quiero mostrarlas todas, llamo a mostrar datos de datos. Y si no quiero mostrarlas todas, haré mostrar datos, datos.filter, dado una bici, esa bici punto tipo es igual a mtb, lo que sea. La expresión que queremos evaluar si es true o false para ver si merece o no pasar el filtro, eso ya es cualquier cosa que nos pida el ejercicio. Pero lo importante es eso. Lo importante es que yo a la misma función que me muestra todos los datos, también la puedo llamar mostrando solo un subconjunto de datos. Que lo queremos hacer por separado y hacer algo temporal como let subconjunto de bicis igual a datos.filter ¿vale? Y luego yo aquí llamo simplemente a subconjunto de bicis. A ver, voy a poner el filter completo aquí para que lo veáis un poquito mejor. Así, algo así. Y luego yo llamo entonces a esto en lugar de esto. ¿Vale? Pues si lo preferís con una variable intermedia, que no es necesario, pero a veces el filter se puede volver un poquito más complejo, más largo, de 2 o 3 líneas. Entonces, pues es verdad que meterlo aquí todo en los paréntesis de la función mostrar datos, pues queda un poquito raro, ¿no? Meter tanto código. Pues si ese es el caso, pues lo hacemos en una variable aparte,
el resultado de filtrar el array completo va a quedar en la variable que es su conjunto bicis y se la pasamos. Pero es la misma función, eso es lo importante. Y esta función, pues luego el bucle para mostrar todas las bicis, pues ese bucle creará TRs, que serán las filas, los agregará, los añadirá como hijos del tbody, precisamente, ¿vale? No del table. Nosotros solemos añadir las TR, las filas, al tbody. O alternativamente, pues los añadirá como, a lo mejor crea list. Creará li, que son elementos de una lista, y los añadirá como hijos de UL, de la lista. O crea divs, ¿no? En el de las bicicletas creabais divs, porque cada div era la foto de la bici, el modelo, el precio, el tipo. Bueno, el cómo se muestran es lo de menos. Yo creo que os defendéis en eso. Creo que todos tenéis dominado la creación de nodos y que esos nodos luego sean hijos de otro un contenedor principal para que se muestre como se pide. Pero que no esperéis que siempre sea una tabla. A veces pues serán divs sueltos dentro de un div principal, divs hijos. A veces es un tbody de una tabla y los TRs de las filas. A veces es un UL, que es una lista, y los lists, que son los elementos de la lista. Bien. Vale, pues recupero el PowerPoint y ya habéis visto cómo debería ser esto. Esto en dibujo. En dibujo sería que con el fetch, yo con el fetch, gracias al fetch, yo recupero y doy valor de datos igual a, pues, al JSON que me llega, ¿vale? Entonces yo dejo guardado aquí el datos. Y luego está claro que yo esos datos los quiero mostrar con una función aparte, por supuesto. Bien, de hecho, si queréis, podemos hacer que el fetch esté dentro de una función que se llame recuperar datos o algo así, ¿no? Entonces, dentro hace el fetch y la variable datos queda igualada al JSON que nos llega. Sea un objeto, sea un array de objetos, un objeto formado por distintos arrays, un array de objetos dentro. No sé, pueden ser las estructuras en las que nos llega el JSON son variadas, pero normalmente suele venir un array. Vale, y luego lo que nosotros hacemos para mostrar esos datos es llamar a la función mostrar datos. Esto es otra función, mostrar, y recibe unos datos como parámetro. Ahora, en nuestra responsabilidad como programadores, hacer que esta función no esté duplicada, ni que haga if si necesario, ni se encargue de cosas que no le corresponden. Si la función se llama mostrar, que solo muestre. Entonces, por el camino, una vez que nosotros tenemos los datos recuperados y los queremos pasar como parámetro a la función mostrar, es donde puede ocurrir o no ese filtrado, ¿vale? Ese filter, o aplicar siempre el filter, pero que sepáis que cuando se hace un filter del tipo que si no sé qué incluye la subcadena y le pongo comillas, comillas, porque el usuario no ha especificado ningún, ¿vale? Cuando queríamos buscar nombres, había una tabla llena de nombres en la tarea 6, puede ser, o en la 7, ya no me acuerdo muy bien qué tarea era, pero había una tabla inicial con 8, 9, 10 personas con nombres extranjeros. Y luego había un campo de input donde el usuario puede escribir un nombre o un apellido y darle al botón y se filtraba. Bueno, pues había personas que decían, if el input está vacío, entonces no filtrar. Y si el input tiene algo escrito, entonces filtrar. Bueno, a lo mejor no es necesario. Puedo aplicar siempre el filter teniendo en cuenta que si el input está vacío y le aplico comillas, comillas, pues el filter como resultado va a dar todos los elementos. Entonces el comportamiento va a ser el esperado. Lo importante es que el filter se lo aplica fuera de la función mostrar. Y la función mostrar ya recibe filtrados los datos que queremos mostrar. Bien, ¿qué más cositas? Bueno, pues ya he explicado al mismo tiempo esto, ¿no? A la hora de mostrar los datos en pantalla, están completos o filtrados, pero sin duplicar código. Ah, vale, ya. El filtrar datos quería añadir algo más. Aunque he insistido mucho en la aplicación anterior, pero también quería recalcar que no es necesario filtrar haciendo nosotros nuestro bucle casero. Esto quiere decir, vamos a bajar código para abajo, y resulta que hay gente que me ha resuelto los filters haciendo
Bueno, una selección, un subconjunto muy casero, ¿vale? Yo tengo un array datos, les datos, y es un array que está igualado al JSON, ¿no? Y en el JSON me han venido pues 100 bicicletas, da igual. Y ahora yo quiero filtrar. Entonces hay gente que ha hecho let datos filtrados o bicicletas filtradas o array filtrado igual a corchete vacío. Y entonces ha iniciado un nuevo bucle for, el típico for, para recorrer datos, ¿no? Y dentro del bucle for ha hecho comprobaciones y si se cumple entonces a datos filtrados le hace un push del elemento sobre el que se está iterando, ¿no? Comprobaciones sobre un elemento individual del array. Y luego el bucle se encarga de recorrerlos todos. Pero entonces, si se cumple la comprobación sobre ese elemento individual, pues entonces a datos filtrados le hago un push del elemento. Y si no, pues no hago nada. Claro, ¿qué pasa? Pues que al terminar este bucle for, es verdad que datos filtrados, pues va a tener ese subconjunto de datos que yo deseo mostrar por pantalla. En lugar del 100% de los datos, pues tendrá los que yo deseo filtrar. Pero es que esto es como implementar a bajo nivel la función filter. Entonces la función filter ya te permite hacer todo esto. No es necesario que vosotros hagáis las comprobaciones con un if, ni luego hagáis el push en un array vacío. Todo eso ya lo hace la función filter. Entonces todo eso, no lo voy a machacar para que no lo perdáis de este vídeo, pero sí que lo voy a comentar. Lo dejaría comentado y lo sustituyo, por supuesto, por un datos.filter y entre paréntesis una función flecha dado un elemento y aquí se pone una expresión que devuelve true o false. Si devuelve true, se inserta en los datos filtrados y si devuelve false, no se inserta. El resultado de esto de datos.filter es un array nuevo que normalmente podemos igualar a otra variable, a datos filtrados si queréis, o directamente usarla como resultado. Si yo quiero, por ejemplo, mostrar, pues mostrar y abro paréntesis y todo este chorizo, ¿vale? Del datos.filter. El array original datos no se ve afectado porque datos.filter crea un nuevo array. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, pero sin todo este código, ¿no? Bien, usad filter, por favor. Usad las funciones de array. El array tiene un montonazo de funciones chulas que nos facilitan muchísimo, como sort para ordenar, filter, comprobar en qué posición, si contiene cierto elemento, en qué posición aparece cierto elemento por primera vez, etc. Bien, vaciar datos en pantalla. Bueno, evitar bucles. Es que he visto muchas personas que solucionan este reto con un bucle. ¿Vale? Yo sé que tengo un tbody, un table. Dentro de ese table tengo un thead con un encabezado y luego tendré un tbody, tr, tr, ¿vale? Y aquí también habrá un tr para el encabezado. Pero bueno, la idea es que en un momento dado a veces nos interesa vaciar los resultados de la búsqueda, una tabla, etcétera. Y claro, hay que borrar todos esos TRs. Entonces hay personas que me lo han resuelto en JavaScript diciendo let filas igual a document. Da igual la serrata, ¿vale? Por ir más deprisa. Query selector all. Query selector all. El tbody recuperándolo con un ID, con un hashtag, lo que sea. El caso es que luego dicen, me quedo con todos los TRs, ¿no? Con todos los TRs de ese tbody. Y ahora, a filas, le hago un for each o un for tal vez, porque esa es otra, para eliminar es mejor recorrer el array del final al principio, para no tener problemas con el valor de la variable length, que a veces ocurren cosas raras. Entonces, yo tendría que hacer algo así como let i igual a filas de length
menos 1, punto y coma, y la condición es que i sea mayor o igual que 0, porque quiero llegar hasta la posición 0 y borrarla, y en el bucle se va a ir reduciendo el valor de la variable for, ¿no? De la variable i del for. Y entonces yo a filas de i le voy a hacer un remove. Y creo que más o menos, no sé si me estoy dejando algo, pero esa sería la idea. Bien, bueno, pues esto en principio funciona, claro, si tú recuperas todos los TRs y luego los recorres en orden inverso y vas como cortando de mi colección de 10 TR, le corto el décimo. Después elimino el noveno. En la siguiente iteración elimino el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3. Pues al final los borro todos. Pero es que todo eso se puede resumir en si yo hago tbody.innerHTML igual a comillas, comillas. Entonces, tbody.innerHTML, comillas, comillas, en el 99% de las situaciones nos va a valer. ¿Por qué? Porque lo más seguro, lo normal, es que yo quiera borrar todos los TRs. Y con innerHTML lo normal es que me esté refiriendo a todos los TRs. Porque innerHTML es todo el HTML que hay por debajo de tbody. Por debajo, pero dentro de tbody, ¿no? Entonces sería seleccionar todos a la vez. Y todos a la vez te lo carga con una simple asignación. Es que asignar un string vacío al innerHTML de un elemento tbody, pues es una instrucción que cuesta una millonésima de segundo. Ahora, hacer un bucle, ir borrando nodo a nodo cada uno de los TRs, ahora borro este, ahora borro este, ahora borro este, pues es más pesado. Es más pesado y muy poco eficiente, ¿vale? Entonces, mejor esta. Más, ¿cómo se maneja un elemento select de HTML y sus hijos los option? Bueno, pues vamos a ver primero cómo rellenarlo, si es que tenemos una serie de valores y nosotros somos los encargados de rellenarlo. Pues venga, os voy a enseñar el código. Vamos a bajar código para abajo. Y mirad, había un ejercicio donde había que rellenar un select. Vamos a suponer que tengo el select seleccionado aquí con el select de tipos de bici, ¿no? Select de tipos. Y bueno, yo lo creo, create element, bla, bla, bla. Eso ni siquiera lo voy a poner. Simplemente pues lo inicializo. Y ahora yo tengo que crear varios options. Eso sí, los options pues hay que crearlos y hacer que sean hijos, ¿no? Pues bueno, he visto soluciones y lo he visto, es posible que alguna persona se dé por aludida como diciendo, ay, esto lo está diciendo por mí. Bueno, porque sepáis que todos estos errores que he visto los he visto en más de una solución, ¿vale? En más de un alumno o alumna. Entonces, por eso considero que son destacables. Recordadlo, tenéis que evitar soluciones del tipo de, mira, como quiero hacer que mi select tenga 4 options, 4 hijos, pues voy a hacer un for así bastante casero, de igual a 0, hasta aquí sea menor que 4, punto y coma, y más, y en ese interior del bucle, pues lo que voy a hacer es let nuevo option igual a document create element option. Y ahora yo al nuevo option le voy a dar un text content y le voy a decir que sea hola. Y entonces finalmente yo al select le falta hacer el append del nuevo option, ¿verdad? Bueno, me entendéis que esto va a crear perfectamente 4 options. A los 4 le vas a meter el mismo text content y a los 4 los va a hacer hijos del select. Todo bien. Lo que pasa es que no es normal que el option, incluso el value, ¿no? Lo normal es que también le demos a los options, le damos un value que no se ve en pantalla, pero que internamente se suele utilizar para muchas cosas. Vamos a suponer que le quiero dar value, yo qué sé, la i, ¿no? La i. La i del bucle se la estoy dando ahí. Vale. Ahora, ¿es verdad que quiero yo mis 4 options que muestren la misma palabra hola? No, eso no es real. Casi siempre van a ser cosas distintas, ¿no? Entonces, he visto cosas como, por ejemplo, que en lugar de este nuevo option text content igual a hola, pues he visto cosas como if i igual a 0, entonces nuevo option text content es la primera, voy a poner el ejemplo de las bicis, ¿no? Que era todas las bicis. Luego, esto se va a repetir
Si i es igual a 1, si i igual a 2 y si i es igual a 3, aquí voy a poner que son las mountain bike, las, no sé, paseos, que no me sé los tipos de memoria, acrobacias, ¿vale? Distintos tipos de bici. Me lo invento un poquito. Claro, entonces estoy perdiendo un poquito el fundamento de un bucle. Si dentro de este bucle voy a hacer 4 iteraciones y por cada una de esas iteraciones tengo que hacer 4 if seguidos, pues son 16 if, 4 por 4 16. Esto no está siendo eficiente. Al final, bueno, podríamos beneficiarnos para eso, en lugar de hacer un bucle for, pues directamente yo crearía esto, haría el, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo de sin bucle. Yo haría esto, directamente le metería aquí un 0, el value 0, y entonces ahora duplicaría, triplicaría todo esto con el mountain bike, el value 1, paseo tipo 2. ¿Vale? Quiero decir, para hacer 10 líneas de bucle for bastante ineficiente con if dentro que no valen para nada, pues casi que ya, pues para eso me pongo a hacer directamente todo el código, que es verdad que se va a quedar un poquito más largo, pero me ahorro ifs innecesarios y bucles. Y esto lo va a ejecutar el procesador con bastante velocidad. Ahora, ¿se puede aprovechar un poquito la utilidad del bucle for? Sí, esto también lo he visto en algunos alumnos, me lo han hecho con un bucle for, pero en lugar de comprobar con un if si estoy en la iteración tal o en la iteración cual, lo que han hecho ha sido crear primero un array de contents, ¿no? De text contents. Y ese array de contents va a incluir esta cadena, coma, esta cadena, coma, esta cadena, coma y esta cadena. ¿Vale? Y entonces yo ahora esto me puedo ahorrar perfectamente estos if porque directamente a nueva opción le voy a asignar el text content que diga el array contents en su posición iésima. Vale, pues esta tal vez sería la solución ideal. Si yo ya sé de antemano los text content que le voy a dar a los options, pues me construyo un array. Y con ese array me ahorro tener que hacer ifs dentro del bucle. Yo ya sé que a la iteración 0 le va a corresponder content de 0, que es este. A la iteración 1 le va a corresponder content de 1, que es este, y así sucesivamente. ¿Vale? Esa posiblemente sea la solución ideal. Bien, otra cosa, respecto al select. Ahora, ¿cómo averiguo yo cuál es? ¿Vale? Ya los tengo creados. Esta solución no me gusta. Me gusta esta que se ha quedado aquí arriba. Ahora, yo sobre el select tipos he visto en alguna solución que a cada uno de los options se le ha agregado la posibilidad de recibir un clic. Es decir, a nuevo option.add event listener de un clic. De manera que cuando el usuario hace clic en ese nuevo option se ejecuta cierta cosa. Sí, es verdad que al final se puede lograr que esto funcione, pero no es la idea. Para un select, para un select voy a recuperar esta sintaxis y así me va a teclear cosas. A un select se le asigna normalmente el evento change. Y entonces hay que evaluar la opción que ha seleccionado el usuario. Entonces, yo puedo averiguar cuál es la opción seleccionada por el usuario porque yo le puedo preguntar al propio select. Yo puedo mostrar en pantalla, si queréis verlo, por ejemplo, selectTypos.value. No puedo decir, Luismi, si el value está en los options. Sí, y el select no tiene value. Correcto. Pero es que el select de HTML funciona así. Cuando el usuario elige uno de los options, tú le puedes preguntar al propio select cuál es su value. Y nos va a devolver como respuesta el value de la opción que ha elegido el usuario. Entonces yo puedo saber qué opción ha elegido el usuario consultando selectTypos.value. Por cierto, si estoy en el event listener de selectTypos,
a select tipos me puedo referir como this. Pero esto solo lo puedo hacer si uso una función clásica, una función con la palabra function, ¿vale? Si no uso la palabra function aquí y en su lugar tiro por la alternativa de función flecha, es decir, duplico código y cambio esto. Y digo, dado el parámetro EV, función flecha, llave, todo esto. Si tiro por la función flecha, aquí this no funciona. Y entonces sí que tendré que poner de nuevo select tipos. ¿Vale? O ev.target, en muchos casos también funciona, ¿eh? ev.target, según lo que queramos hacer. Pero en este caso, como yo tengo un nombre, el select se llama select tipos, pues le puedo dejar select tipos. Y así no tengo duda de que me estoy refiriendo justo al select. Vale, bueno, pues esto es importante, ¿eh? This con los event listener solo funciona si la función es clásica, ¿eh? Así que si tenéis intención de usar this para referiros al objeto que ha recibido el evento de usuario, pues tirad por el camino de un function. Bueno, pues así como se consulta el value. Y en lugar de hacer un console log, lo más probable es que queráis hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pues si esto tiene que dar lugar a una consulta más explícita, ¿no? El usuario elegido que solo quiere ver las bicis de paseo. Entonces ahora probablemente tenga que hacer aquí un fetch y utilizar la URL base concatenándole el parámetro, qué sé yo, interrogación tipo, es que no me acuerdo cómo era. La consulta tipo igual a, y además le concateno this.value. Y si this.value es mtb, bueno, ahora mismo tengo asignado una i. La i vale 0, 1, 2, 3, eso no vale, ¿no? Pero yo podría haber hecho perfectamente otro array de values donde a todas le corresponde un filtro así, comillas, comillas. A mtb creo que sí le respondía a mtb. Y bueno, no me acuerdo cómo eran el resto de values, pero la idea es que entonces ya no le corresponde la i. Es que a veces se le asigna un número al value de los options. Pero si queremos que sea una palabra, pues lo mejor es hacerse también un array de palabras. Y luego asignarle el text content y el value. De manera que luego ese value se pueda utilizar para formar la URL del fetch. Con la URL base, que es la con la que se recuperan todas las bicicletas, le añadimos el parámetro tipo y claro, el tipo tiene que tener un valor y ese valor va a depender del value del option seleccionado, ¿no? Entonces se puede hacer algo así. Bueno, pues esto respecto al select. La mayoría lo hacéis bien, ¿eh? Bueno, todos lo hacéis bien. Lo que pasa es que algunos dais unos rodeos con el clic sobre los options, consultando si selected index no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a veces es más sencillo de lo que parece. Por último, un comentario muy breve. Los botones. Bueno, hay algunos de vosotros, cuando creáis botones, creáis elementos de tipo input, o sea, elementos input, let new botón igual a document, create element, y ponéis aquí input, y luego a new botón le cambiáis el tipo y le ponéis submit. Bueno, pues a ver, se puede resolver el ejercicio así, pero generalmente un botón de tipo submit se reserva exclusivamente para los casos en los que tengáis un formulario, es decir, la etiqueta form del HTML y se esté produciendo realmente el envío de un formulario. Si lo único que queréis capturar es el clic de un usuario sobre un botón totalmente aleatorio que queréis que haga una cosa muy concreta, borrar una cosa, añadir al carrito, no sé, no sé cuántos, eso no es un formulario. Simplemente es un lugar donde el usuario hace clic y se ejecuta una acción, ¿no? Entonces yo os aconsejo que uséis el tipo button. O directamente creáis un elemento de tipo button, que es casi idéntico al input de tipo button, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso, para que el aspecto del botón sea configurable y tú le metas el texto que tú quieras, cuando usáis un input de tipo button, tenéis que hacer new button.value igual a añadir al carrito, add to cart. En el otro caso, no, en otro caso,
¿Cómo se baja esta línea? No me acuerdo. Así, así. En este caso no sería el value porque es una etiqueta button, directamente no es un input, sería el text content. ¿Vale? Si elegís este camino, el texto que hay en su interior es un text content. Si elegís el camino del input, el texto que hay en su interior es el value. Vale, bueno, pues eso es todo. Si tenéis alguna pregunta en particular, como algunos de vosotros me estáis haciendo, pues intentaré resolverlo lo antes posible, esa duda. Pero bueno, en este vídeo os he querido simplemente recopilar los errores comunes. Aprovecho para deciros también pues, que os voy a dar información sobre el examen. Pero eso lo voy a hacer en otro vídeo porque si no hay gente que es posible que no vea esta información, pues no llegará al final de este vídeo. Venga, mucha suerte y mucho ánimo estudiando.